Bendiciones, Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Agradecemos la oportunidad que el Señor nos brinda para compartir la palabra con cada uno de ustedes. Una vez más, el Ministerio Jesucristo de la Vida y su programa Una Palabra de Fe. Hoy tenemos una palabra que será de muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy estaremos hablando tanto para aquella persona que somos cristianos como para aquellos que son fieles oyentes, que aunque no sean cristianos, será de mucha bendición para tu vida. Hoy queremos hablar del libro de los Hechos, capítulo número 3 y versículo número 19. Quiero compartir algo de la palabra con cada uno de ustedes. La palabra dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Quiero señalar 4 palabras que se desprenden de este texto bíblico, y es la palabra arrepentirse, convertirse, perdonar el pecado y tiempo de refrigerio. Cuando el Señor estuvo en la tierra y anduvo con los discípulos haciendo maravillas, llegó un tiempo que el Señor tenía que ascender al cielo y habló con los discípulos y le dijo a los discípulos que ellos tenían que ser investidos del poder del Espíritu Santo. En el libro de Lucas, aleluya, ya al final del capítulo, el capítulo 24, el libro de Lucas, allí el Señor empezó a hablar con los discípulos y le decía que ellos tenían que ser investidos del poder del Espíritu Santo. Cuando llegó el tiempo que Jesús iba a ascender al cielo, Jesús le dijo: quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos. Más tarde, cuando el Señor asciende al cielo, la palabra dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego entonces me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en todo Judea. Iban a ser testigos. O sea, el poder de Dios se iba a manifestar en cada uno de los apóstoles. La misma maravilla que hacía Jesucristo mientras anduvo en la tierra, esa misma maravilla iban a seguir a los discípulos. La palabra establece que el apóstol Pedro, junto con los apóstoles, ellos pues empiezan a predicar el evangelio. Y Pedro da un discurso, allá en el capítulo número 2, está Pedro dando un discurso sobre la predicación de la palabra del Señor. Y dice que allí una gran multitud de personas se convirtieron a Cristo por el discurso que había dado Pedro, un hombre que era una persona que de hecho Pedro había negado al Señor. Y más tarde, cuando el poder de Dios llegó sobre Pedro, entonces el poder de Dios preparó a Pedro y Pedro más tarde se convirtió en un discípulo, la cual el Señor le usó de manera sobrenatural. En el capítulo número 3 y versículo número 19, el apóstol Pedro dice una palabra: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Si nosotros vamos al libro de Marco, cuando Jesucristo inició el ministerio, Marco capítulo 1 y versículo número 14, dice de la manera siguiente: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y cree en el evangelio. Quiero tomar la palabra arrepentir. La palabra arrepentir. Si nosotros utilizamos la palabra arrepentir y vamos al original griego, quiere decir que la palabra arrepentir quiere decir metanoia, que quiere decir cambio de forma, cambio de pensamiento. Cuando el Señor le dice a los discípulos o le dice a las personas de ese entonces, arrepentido, le estaba diciendo: deje de pensar como están pensando, cambien de forma, cambien de actitud. Entonces, el apóstol Pedro, cuando está predicando la palabra, le dice a estas personas: así que
arrepentío, le dice, arrepentío, aleluya, y convertío. ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pedro cuando nos dice arrepentío? Sea Dios glorificado. Aleluya. El arrepentimiento es algo importantísimo. Es el proceso de liberarse de nuestros pecados. Eso es la palabra arrepentimiento. Hay 7 principios del arrepentimiento. Yo quiero que usted tome nota de estos 7 principios del arrepentimiento. Número uno, principio número 1. Reconocer nuestros pecados. Bendito el nombre del Señor. Principio número 2. Sentir pesar por nuestros pecados. Número 3. Abandonar nuestros pecados. Número 4. Confesar nuestros pecados. Número 5. Restituir el daño, perdonar a los demás y guardar los mandamientos de Dios. Quiere decir que estos frutos que están aquí deben venir de una persona que se ha arrepentido. Gloria sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Ahora, personas en la Biblia que tuvieron un arrepentimiento y que dieron fruto de un arrepentimiento verdadero. Podemos ver a Pablo. Número 1, Pablo era un fariseo estricto y enemigo del cristianismo. Pero Jesús se le apareció en el camino de Damasco y Pablo comprendió que Jesús era el Hijo de Dios. Luego hay otra persona que se llama el hijo pródigo. Dice que confesó su pecado ante su padre. Aleluya. Le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se levantó y volvió a su padre. Entonces, cuando nosotros hablamos de arrepentirnos, está hablando de cambio de pensamiento, cambio de forma. Eso es arrepentirse. Ahora, el apóstol Pedro dice arrepentido y convertido. Quiere decir que las dos palabras van juntas. Si una persona se arrepiente, entonces viene la conversión. Viene la conversión. Una persona que se convierte a Cristo tiene que pasar primeramente por el arrepentimiento. Entonces, los dos van juntos. De manera que la conversión es un cambio de nuestro interior efectuado por nuestra fe. Eso es conversión. Aleluya. Nuestra fe y arrepentimiento y por el amor y el poder de Dios. Ahora, esto nos permite conocer la verdad de una manera que nos empodera y anima. El arrepentimiento es el proceso de liberarse de nuestro pecado. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento es el proceso de liberarse de los pecados. La conversión es un cambio en el interior efectuado por la fe y el arrepentimiento. Cuando nosotros logramos arrepentirnos y convertirnos, yo me arrepiento y cambio de pensamiento, yo me arrepiento y cambio de actitud y de forma. Sin embargo, la conversión es cambiar de vida. Son dos cosas diferentes. Yo puedo estar arrepentido dentro de una iglesia, dentro de una congregación, mas no me he convertido, porque la conversión tiene que ver con el nuevo nacimiento. Cuando el apóstol Pedro habla de lo que es el arrepentimiento, que es cambio de pensamiento, cambio de forma, y luego entonces yo me convierto, entonces yo cambio de pensamiento, de forma y de vida. Ya no voy a hacer todo lo que yo quiera, ya yo no voy a ir donde yo quiera, sino que una vez que yo tengo cambio de vida, ya yo soy diferente. El que me ve, yo puedo estar arrepentido, pero hasta que yo no cambie de vida, que él es lo que le va a dar el fruto hacia el exterior, aleluya, el arrepentimiento es interior, la conversión es exterior, van juntas. Un trabajo interno y se manifiesta por fuera. De manera que el cristiano necesita
un verdadero arrepentimiento, para tener una buena conversión. Son dos cosas juntas. No se pueden separar, no se pueden desligar. Puede ser que alguien esté arrepentido y todavía no tiene cambio de vida, o sea, no se ha convertido. Entonces, las dos van juntas. ¿Qué acontece cuando nosotros utilizamos la palabra arrepentirse y conversión genuina? Entonces viene el perdón de pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando ya viene el perdón de los pecados, entonces viene lo que se llama tiempo de refrigerio. Cuando el apóstol Pedro hablaba y decía tiempo de refrigerio, estaba hablando de que el Señor iba a regresar. Este texto se refiere a que el Señor iba a regresar a buscar a su pueblo. Porque recuérdese que el Señor dijo en una ocasión, cuando ya Jesús iba a ascender al cielo, los ángeles bajaban y le dijeron a los discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? Ese mismo que va subiendo al cielo, así bajará. Entonces, ellos entendían que Jesús venía inminente y habían dicho, pues, una vez que ustedes se arrepienten y se convierten, piden perdón por su pecado, viene tiempo de refrigerio. El Cristo viene rápido y no vas a llevar. Sin embargo, en el contexto espiritual, un refrigerio puede referirse o puede relacionarse con lo que es una paz, una quietud, donde Dios te va a prometer su presencia para darte paz, para darte tranquilidad. La presencia de Dios se va a manifestar en aquel que se arrepiente y se convierte. La presencia de Dios se va a manifestar detrás de un buen arrepentimiento y de una buena conversión. Si nosotros vemos al apóstol Pablo está persiguiendo, iba a perseguir a los cristianos camino a Damasco. Él iba a una dirección a perseguir a los cristianos. Pablo era una persona totalmente entregada a su religión. Pero Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Y dice que cuando iba de camino, dice que una luz resplandeciente, en el libro de los Hechos está la conversión de Pablo, aleluya, entre el capítulo 8 y capítulo 9, dice que Pablo iba, aleluya, camino a Damasco, porque Pablo estaba persiguiendo a los creyentes. Gloria es el nombre del Señor. Capítulo 9 está la conversión de Pablo. Aleluya. Y dice que Pablo iba camino a Damasco. Gloria al nombre del Señor. Pero de repente voy a leer los textos bíblicos. Saulo, respirando aún amenaza y muerte en contra de los discípulos, fue al sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno, hombres o mujeres en este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y te se dirá lo que debe hacer. O sea, mire, Pablo había recibido carta del sacerdote para perseguir a los cristianos. Entonces se encuentra con esta luz resplandeciente desde el cielo y entabla una conversación con el Señor. La luz lo tira al suelo. Él pregunta: ¿quién eres? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. O sea, dura cosa es, mire, cuando hablamos de aguijón, coces contra el aguijón, los caballos tenían, al caminar muchas horas, las uñas de los caballos se llenaban de lodo, de un lodo mojado, y entonces las uñas de los caballos, a veces ellos se pegaban, había un lugar que tenía una bola de hierro con una puya, y los caballos lo llevaban allá y entonces ahí se quitaban el lodo y se pullaban y se ensangrentaban la uña. Cose contra el aguijón es como usted darle a una pared de frente. Jesús le dijo, aleluya, dura cosa es dar cose contra el aguijón. Entonces, Pablo iba en una dirección a perseguir los cristianos,
pero el Señor lo llevó hacia otra dirección. Entonces, la palabra conversión quiere decir dar una vuelta, dar una vuelta. Fíjate que la palabra arrepentimiento quiere decir cambio de forma o de pensamiento, mientras que conversión es dar una vuelta, dar un giro. O sea, usted va en un camino, en una dirección y de repente usted coge otra dirección. Eso es lo que quiere decir conversión. Entonces, cuando el creyente tiene un buen arrepentimiento y una buena conversión, entonces Dios perdona tu pecado y ahí viene tiempo de paz, tiempo de tranquilidad a tu vida. Aunque tenga lucha, hay una paz interior por medio al Espíritu Santo que va a morar en ti. Porque el Espíritu Santo mora en aquella persona que se arrepienten, se convierten y confiesan su pecado. Entonces, cuando la presencia de Dios mora en ti, entonces quiere decir que esa presencia es el mismo Jesús en tu corazón. Aleluya. Entonces, cuando nosotros damos estos pasos, arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios, tiempo de refrigerio en tu vida. Aleluya. La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo número 13 y versículo 5. Os digo, dice Jesús, no, antes, si no os arrepentí, todos pereceréis igualmente. Hechos 26, 18, dice aquí, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, terminando, el arrepentimiento tiene tres aspectos necesarios. Preste atención a estos tres aspectos necesarios que tiene el arrepentimiento. Número uno, un cambio intelectual, quiere decir cambio de idea, o sea, cambio de pensamiento. Número dos, un cambio emocional, cambio de sentimientos. Número tres, un cambio de volición, cambio voluntario, aleluya, de propósito e intención. Quiere decir que cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, hay un cambio general. Vas a ver un cambio no en lo físico, vas a ver un cambio emocional, vas a ver un cambio intelectual, aleluya, y vas a ver un cambio de propósito. Usted va a tener un propósito durante usted no es arrepentido y convertido, pero inmediatamente usted es arrepentido y convertido, el propósito que usted tiene, el Señor lo toma en su mano, lo analiza y si el Señor entiende que el propósito y el plan que tiene no te conviene, entonces el Señor te direcciona por otro lugar. Así que, amigo que me esté escuchando, hermano que me esté escuchando, es importante que conozca estos tres pasos para que venga bendiciones a tu vida. Punto número uno. Debe arrepentirte de todos tus pecados. Debe arrepentirte en tu vida para que sean borrados todos tus pecados. Y la palabra arrepentimiento quiere decir cambio de actitud y de pensamiento. Número dos, debe convertirte a Cristo. La palabra convertirte quiere decir dar una vuelta hacia atrás, o sea, cambiar de dirección. Número tres, cuando usted se arrepiente y se convierte a Jesucristo, entonces el Señor borrará todos tus pecados. No importa el tipo de pecado que cometa, una vez que venga arrepentido, con un arrepentimiento genuino, con una conversión genuina, entonces Dios borrará todos tus pecados. Y número cuatro, aleluya, como recompensa de estas tres, inmediatamente usted da los primeros tres pasos, arrepentirse, convertirse, aleluya, y sus pecados serán borrados. Entonces Dios te promete su presencia, tiempo de refrigerio a tu vida. Y esa presencia permanecerá en tu vida todos los días de tu vida. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, no olvide compartirlo con otra persona.
suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, dale like y en el próximo contenido usted será uno de los primeros que lo vas a recibir. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.